Un saludo a todos ustedes, estimados participantes de este curso novedoso, pues, para los señores agentes civiles de tránsito, que son miembros, pues, de la Asociación y de la Federación Nacional de Agentes Civiles de Tránsito. Estamos nuevamente con uno de los temas que el día de hoy, pues, vamos completando acerca del curso especializado para agentes civiles de tránsito. Vuelvo y lo repito, en la anterior clase, pues ustedes tuvieron la participación del compañero Ángel Palacios, el cual es un perito especializado del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito, conocido como OIAC, Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿verdad? En el cual propiamente habían tocado el tema de manejo a la defensiva con énfasis en atención. Entonces, nosotros vamos a centrar el tema de manejo a la defensiva con énfasis en la atención, ¿verdad? Dentro de la atención a la conducción, habíamos visto, pues, tres diferentes tipos de conducción, tres de los principales tipos de conducción que nosotros tenemos normalmente conocidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir detallando cada uno de ellos para poder tener un mayor entendimiento. Teniendo en consideración, pues, que este curso es dirigido específicamente para agentes civiles y no para personal o ciudadanía en general, ¿verdad? Dentro de la atención a la conducción, habíamos visto que es la capacidad que tiene el conductor, pues, o conocemos que es la capacidad que tiene el conductor de poner la atención mientras desarrolla la actividad propiamente, pues, de conducir un vehículo, en este caso un automotor. Eso como terminología principal, como conceptualización general, ¿verdad? Tener los sentidos, en este caso específico, de la vista, sentido del tacto, sentido de ubicación o también llamada la propiospección. Este es un sentido muy importante que en diversos cursos no se lo ve muy relacionado con la conducción o con específicamente el conductor. Cuando tenemos específicamente ubicado que el sentido de la propiospección nos permite estar ubicado en tiempo y espacio para que así el conductor sepa qué maniobra posterior va a realizar en el caso, pues, específico de que se presente alguna situación de emergencia o algún riesgo o peligro, ¿verdad? Entonces tenemos el sentido de la propiospección, sentido visual, el sentido auditivo. Recordemos que es muy importante el sentido auditivo en cuanto a la respuesta acústica o sonora que puede tener uno como conductor. Muchas veces, pues, el conductor, como sabemos, no observa en realidad el riesgo o peligro, sino que muchas veces se antecede por una señal acústica, en este caso una maniobra de frenada, un pito de vehículo o una bocina de vehículo, que es el término correcto, y luego lleva su sentido de la vista u observa el riesgo o peligro para recién allí implementar una maniobra de evasión, una maniobra reflejo, un tipo de maniobra, pues, que le permita evadir el peligro, por así mencionarlo, ¿verdad? Entonces, dentro de los tipos de atención específicamente durante la conducción, vamos a encontrar, pues, que tenemos la atención selectiva o focalizada, que el día de ayer mencionaba, pues, el compañero perito Ángel Palacio. Vamos a mencionar que esta atención selectiva o focalizada, brevemente revisemos la conceptualización y nos indica que es consecuencia directa de nuestra limitada capacidad para atender a diversos estímulos al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, que el conductor, nosotros como seres humanos, el ser humano tiene una capacidad limitada para diversos estímulos. En este caso, si se llegaran a presentar 2 o 3 estímulos o en el campo visual, en este caso, durante la conducción, en su campo visual,
¿verdad? Si se llegara a presentar diversos estímulos visuales, sobre todo, que es lo que encontramos diariamente en la vía, vamos a entender pues que el conductor no va a estar, o la persona que está conduciendo no va a estar en la capacidad para poder responder a todos los estímulos de la misma manera en el mismo tiempo, sino que nuestro cerebro está capacitado para desarrollar una toma de decisiones, una atención punto a punto. Es decir, primero tengo la atención de lo que yo como conductor considero que es lo más importante resolver en cuanto a la escala de los riesgos o peligros que nosotros podemos encontrar. De allí que el agente civil tiene que considerar durante la regulación y control que realiza en sus operaciones de tránsito, operaciones policiales de tránsito. Recordemos que el agente de tránsito realiza operaciones policiales de tránsito, ¿verdad? Dentro de las operaciones policiales de tránsito se encuentra la de regulación, ¿verdad? La de control y la propiamente sancionatoria en el caso pues de encontrar alguna infracción. Listo. Dicho esto, pues volvemos al tema en cuanto a la atención. Indicábamos que nosotros tenemos la capacidad limitada en cuanto a atender todo el entorno de la vía. Y de ello depende mucho pues las capacidades físicas del conductor, el estar en buen estado físico, el estar atento, el no estar somnoliento, el que esté bien alimentado, el que no esté eufórico o en su defecto pues con sus capacidades en shock o capacidades también muchas veces lo que conocemos como polarizado por alguna situación afectiva o emocional dentro de su núcleo familiar, dentro de su propio ser. Entonces, una vez que la gente identifica algún tipo de esta tensión por la cual ha sido deficiente su conducción, obviamente vamos a encontrar que debe de hacerse el llamado, siempre y cuando tratando de evitar algún conflicto. Recordemos que sobre todo en el caso de un conductor polarizado, vamos a tener una situación muchas veces de que el conductor se encuentre eufórico y tenemos que tener la capacidad suficiente y la psicología que siempre nos ayuda o va de la mano en cuanto a, como operador en este caso, pues, en cuanto a agente, perdón, de la operación, de sobrellevar este tipo de incidentes que se pudiera presentar, ¿verdad? Esto en cuanto a la atención selectiva, ¿verdad? O focalizada al volante. Muchas veces, pues, o parte de los accidentes también podemos encontrar, pues, que ha tenido, podemos indicar nosotros como investigadores que ha tenido una atención correcta o adecuada durante el accidente por el tipo de maniobra que muchas veces se ve reflejada en la investigación del accidente. Esto es, huellas de frenada, toque de bocina, también podemos observar lo que son cambios, juegos de luces, activación del sistema de iluminación, ya sea en el día o en la noche, indistintamente. Y a tal punto que también en su escala máxima podemos encontrar una maniobra evasiva que es obvio en accidentes, pues en su número mayor o en su gran mayoría es una maniobra evasiva no concluyente, ¿verdad? Por eso se da el accidente. Eso en cuanto a la breve relación de atención selectiva o focalizada al volante, ¿verdad? Tenemos como segundo paso la atención dividida al volante. ¿Qué es la atención dividida al volante? La atención dividida al volante no es más que la situación cuando el conductor debe atender a varios estímulos de forma simultánea. Habíamos hablado que en la selectiva o focalizada es cuando la capacidad del conductor se va centrada a la atención directa a un solo estímulo, ¿verdad? Para luego, posterior a resolver ese estímulo, proseguir con otro estímulo que ya pueda resolver porque está en la capacidad de resolver uno solo, ¿verdad? Entonces, en la capacidad, en la atención dividida al volante, vamos a encontrar que el conductor, dependiendo de lo que se llegara a presentar durante el traslado o durante el desplazamiento con su vehículo, va a poder atender a dos estímulos. Es decir, simultáneamente va a poder atender a dos estímulos. Este caso es muy característico, pues los encontramos en
en el manejo a la defensiva, cuando podemos disminuir la marcha para evitar un accidente y luego también realizar una maniobra de evasión para hacer un adelantamiento o en su defecto un rebasamiento, una maniobra de rebasamiento. Entonces nosotros encontramos allí que podemos resolver dos situaciones. El propio hecho de disminuir la velocidad porque nos enfrentamos a un riesgo que no se está desplazando, sino que se detiene abruptamente, como en el caso pues, de vehículos que nos anteceden, y luego ese riesgo simultáneo también tengo que, durante la maniobra de evasión, también tengo que estar pendiente del espejo retrovisor para poder detectar de que un vehículo que viene en la parte posterior mía no vaya a impactar o no vaya a hacer, a crear un siniestro de tránsito por la maniobra de evasión que yo estoy realizando. Entonces, encontramos claramente en este ejemplo sobre la atención dividida al volante. Se requiere dividir nuestra atención en diversos estímulos que están teniendo, vuelvo y repito, esta acción en un mismo tiempo y en un mismo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, pues la maniobra de rebasamiento, maniobra de adelantamiento, son ejemplos específicos que nosotros nos podemos centrar. Vehículos que preceden al ser adelantados, vehículos que circulan en el sentido opuesto, ¿verdad? Entonces son característicos que nosotros nos vamos a encontrar en estos temas. Y por último, habíamos visto en la atención dentro de los tipos generales de atención a la conducción, tenemos la atención sostenida al volante, que no es más que la atención, lo que se alude al hecho de tener que permanecer pues alerta frente a posibles estímulos durante un periodo continuado de tiempo, ¿verdad? Es una atención sostenida propiamente pues de los conductores ya más especializados, de los conductores con muchos años desarrollando la conducción, y podemos encontrarlos pues en los conductores profesionales o denominados choferes profesionales, ¿verdad? Que pueden indicar, que podemos observar su pericia en cuanto a. Probablemente el mayor problema de atención sostenida es que requiere un gran esfuerzo, pues, por parte del conductor que a menudo resulta imperceptible, ¿verdad? Es muy imperceptible que tenga que desarrollar una mayor capacidad de respuesta ante la conducción y eso hace que no sienta muchas veces el cansancio el conductor. Y de allí pues que su parte negativa, la parte negativa de la atención sostenida es que hay una mayor tendencia a que se pueda producir un accidente de tránsito, ¿verdad? Listo. Entonces, hasta allí creo que hemos explicado y dado este repaso para que pueda sostenerse y clarificarse más la conceptualización de lo que es la atención, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes pues también los fundamentos de lo que es la prevención. Es necesario pues que los compañeros agentes civiles de tránsito estén capacitados en la fundamentación de la prevención, porque muchas veces nosotros conocemos qué es la prevención, muchas veces nosotros sabemos qué es reducir, que es evitar el que se produzca un riesgo, que se produzca un incidente dentro de la conducción o en el ámbito de tránsito en el cual nos desarrollamos. Pero ¿cuáles son los fundamentos de esa prevención? Vamos a ir viendo, observando cada uno de ellos, pues vamos a irlo desarrollando para poder ir avanzando en cuanto a la seguridad vial y el tema específico de prevención. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos irlo observando, ¿verdad? Listo. En su pantalla pueden observar pues la prevención, conducción a la defensiva.
Capítulo 1, fundamentos. No se preocupen en cuanto a la toma de notas porque los PPT o los PowerPoint nosotros vamos a poder dárselos a ustedes más. Ya en las primeras clases ya lo hemos dado. Entonces no va a haber ningún inconveniente en que ustedes se pierdan de la clase pues por tomar nota, porque le vamos a dar, vuelvo y repito. Entonces, por favor, poner principal atención. Capítulo 1, fundamentos. Los conductores no defensivos, ¿verdad? La definición de conducción a la defensiva, principios de prevención, conducción defensiva y manejo seguro, principios para evitar accidentes viales y cómo afecta mi actitud en la conducción. Aquí abajo observamos precaución, pericia y cortesía. Estos son pues los pilares de la seguridad vial: la precaución, la pericia y la cortesía. Habíamos indicado pues que la prevención basa sus pilares en, vamos a analizar el primer punto, precaución. Cuando nosotros o cuando el conductor debe de precautelar el que no se permita incidentes durante su recorrido. Aquí vemos, pues observamos claramente total atención en la conducción, es decir, evitar distracciones. Muchas veces nosotros por distracción al celular, muchas veces el distracción en cuanto a, inclusive cuando hay manos libres, se puede producir una distracción. El simple cambio de una emisora por parte de la radio o la simple conversación por parte del conductor y el acompañante nos pueden traer conducción, ¿verdad? También los hábitos de manejo seguro. El hábito de manejo seguro es la capacidad que tiene todo conductor en el diario o la mecanización de conductas adecuadas que no generen riesgo durante la conducción. Es decir, el abrir la puerta con la mano derecha con el fin de evitar de que al aperturar la puerta, pues nosotros podamos visualizar si no viene algún ciclista o un vehículo en el sentido en que viajamos, ¿verdad? Y al abrir la puerta puede causar un accidente o un riesgo. Entonces, por ejemplo, eso es una conducta clara de un hábito, que se convierte en un hábito, perdón, para que pueda evitar un accidente. Y eso es una precaución. ¿Por qué? Porque aunque no veamos el riesgo, aunque el riesgo no es latente ni evidente, mi acción o conducta permite en todo momento, antes, durante y durante, que no se produzca un incidente. Y de existir una condición de riesgo, nosotros las vamos a evitar con esos buenos hábitos de conducción, ¿verdad? Conciencia del riesgo. Dentro de la precaución debe de existir la conciencia del riesgo. ¿Qué es la conciencia del riesgo? Es saber que la acción que tomamos va a generar un impacto negativo en la conducción. Específicamente es toda acción que va a generar sí o sí un riesgo. Es decir, muchas veces nosotros abrimos la puerta. Vamos a ver en el caso que un conductor recién se estaciona a su costado derecho y abre su puerta abruptamente. Todos sabemos y estamos conscientes que aperturar una puerta genera peligro. Todos sabemos que durante el descenso vamos a tener la necesidad imperiosa, es sí o sí, que abrir la puerta para poder salir, es lógico. Entonces, esa conciencia de riesgo, si yo la reduzco, si no la tomo de una manera adecuada, obviamente me va a inducir a un riesgo eminente que va a producir un incidente, ¿verdad? El sentido de la anticipación, también dentro de la precaución, el sentido de la anticipación, que no es nada más pues que anticiparnos que no se produzca un accidente, nosotros no generar una acción que pueda desencadenar otras acciones de riesgo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta lo que es condición de riesgo y lo que es la acción de riesgo. Una condición de riesgo es la que el entorno me da para que se pueda generar un incidente, pero no es la desencadenante. En cambio, por su parte, la acción de riesgo es la que desencadena un incidente o es la que dispara toda una secuencia de acciones o de hechos que terminan en una catástrofe, siniestro o accidente de tránsito, en el caso en el que estamos estudiando, que es en la materia de tránsito,
¿verdad? O el ámbito de tránsito. Entonces, tenemos que la condición de riesgo. ¿Cuándo es una posible condición de riesgo? Vamos a suponer un cable de alta tensión eléctrico que se ha caído, está en la calzada, ¿verdad? Está todavía energizado, es decir, todavía hay conducción de energía eléctrica dentro de ese cable. Eso, ¿qué es lo que hace? Que en cualquier momento, durante la permanencia de ese cableado en la calzada, vamos a encontrar un riesgo inminente, un peligro, ¿verdad? Sin embargo, todavía no se ha accionado, es decir, no hay nadie, no hay ninguna acción humana que pueda realizar una maniobra, realizar una acción para que se pueda producir un siniestro. Simplemente se ha producido la caída de ese, o proyección de ese cableado energizado a la calzada. Hasta allí no ha habido ninguna víctima fatal, ningún herido, ¿verdad? Entonces, estamos ante esa condición de riesgo. Vamos a suponer que un conductor en su motocicleta circula por la zona, ¿verdad? Circula por la zona y él quiere sacar del camino el cable energizado. Entonces, o el cable con corriente, el cable de alta tensión. Entonces, él lo va a tomar con su mano y luego procede a despejarlo de la vía. O luego intenta proceder a despejarlo de la vía. Nosotros vemos claramente que ya ahí ya se cumple un accionar. ¿Cuál es la acción? La toma del cable por parte del conductor para tratar de ubicarlo hacia un costado de la vía. Entonces tenemos el claro ejemplo de qué es una condición de riesgo y qué es una acción de riesgo, ¿sí? En el segundo pilar de la prevención encontramos la pericia. ¿Qué es la pericia? Simplemente es una técnica aplicada, ¿verdad? O la aplicación directa de conocimientos. Eso nos convierte a nosotros, pues, en peritos o diestros en cierta acción, en cierto arte, en cierto oficio. En este caso, pues, los conductores van desarrollando con el tiempo y durante su experiencia diversas técnicas que nos van a permitir hacer frente a una conducción o tener la capacidad de realizar una conducción a la defensiva ante eventos o eventualidades que se presenten por parte de otros conductores que ponen en riesgo la vida pues suya y la de los demás. Un ejemplo de ello es que el conductor experimentado pues realiza en menor tiempo una maniobra de evasión en la cual puede concluirla y no se genera un riesgo. Esta experiencia pues aplicada también nos permite a nosotros como conductores en general tener una visión amplia no solamente del posible riesgo que vaya a enfrentar un conductor, sino que esa pericia, esa experiencia le va a permitir ayudar a los demás. Se supone, pues, podemos poner como ejemplo también un accidente de tránsito en el cual hay un incendio vehicular. El conductor ya experimentado tiene la capacidad de controlar, ¿verdad? Controlarse él para poder colaborar también en la toma de decisiones, es decir, en el que debemos de tomar un extintor para apagar un incendio, porque la persona que está en shock no lo va a hacer. Entonces vemos claramente que la experiencia y la tecnificación en la conducción nos brinda una herramienta importantísima para que podamos disuadir y evitar así los accidentes. Luego viene el tercer pilar fundamental, que es la prevención, actitud o una buena actitud al conducir, conciencia sobre los demás, dice aquí, peatones, conductores y el entorno de la vía, ¿no? Perdón. Muchas veces nosotros observamos aquí una falta de colaboración, una falta de cortesía por parte de nosotros como conductores. Es importante pues observar las normas, maniobras y la cortesía de países desarrollados, específicamente europeos o directamente norteamericanos en ciertos estados, no en todos, en donde la cortesía en la conducción es una herramienta importante para poder evitar accidentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados,
la cortesía que se brinda al bus escolar que está dejando uno a uno a los estudiantes en sus diferentes hogares, ¿verdad? La cortesía que se brinda es de una alta calidad por parte de, de alta calidad. Esa cortesía brindada por los demás usuarios de la vía, es decir, los otros conductores de vehículos que anteceden o incluso los que están en el sentido contrario en el cual se desplaza el bus escolar. ¿Qué es lo que hacen? Ellos hacen la parada, descienden en este caso los pasajeros o los escolares, y podemos observar que los vehículos que están en su parte posterior también se detienen, aún los que están en el costado derecho o izquierdo, dependiendo de los carriles, dependiendo de cuántos carriles haya, pues no, en esa vía. Si hay dos, se detienen ambos, el que está detrás y el que está, que en este caso sería el derecho, y el izquierdo también se detiene la marcha por parte de todos los conductores de ese sentido y del sentido opuesto también de esa vía. Entonces, por ejemplo, esa es una clara cortesía que evita cualquier siniestro. ¿Por qué va a evitar cualquier siniestro? Porque vamos a ver, pues, que si bien es cierto, el bus escolar se puede detener, descienden los pasajeros, en este caso los menores o estudiantes, y si continuara la marcha, vamos a imaginar, pues, que qué pasaría si un vehículo, por acciones desconocidas, no puede frenar, un tráiler no puede, o un vehículo semipesado, vamos a calcular un furgón, que es lo que sucede aquí en nuestro país. Un furgón se queda sin su activación de los frenos o tiene una respuesta tardía por parte del conductor, ¿verdad? Que generaría un riesgo al impactar, al producirse una tipología de accidente, podría ser de choque por alcance o estrellamiento directamente. Un estrellamiento, perdón, choque por alcance no, porque sabemos que está detenido, pero sí un estrellamiento. Entonces, esa simple cortesía observamos claramente cómo puede evitar un siniestro vial, ¿sí? Entonces, a poner en práctica y a hacer poner en práctica, compañeros, agentes civiles de tránsito, señores participantes, todos, este tipo de prevenciones que son parte de la conducción a la defensiva. Capítulo 2, identificación de riesgo. Vamos a ver, pues, la identificación de los riesgos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Los riesgos nosotros mientras conducimos los encontramos no solamente en la parte frontal, es decir, el cono visual que nosotros conocemos y el cono o en las partes laterales que nosotros podamos también observar con el simple giro de nuestra cara o cabeza, ¿verdad? Es importante pues tener pendiente de que el cono visual que nosotros, si bien es cierto, lo tenemos, no hay, se divide en dos, en el cono visual periférico y el cono visual activo. El cono visual activo es el que nosotros sin ningún movimiento de nuestra cabeza podemos llegar a visualizar cualquier objeto que se encuentre dentro de este espacio del cono visual. Por lo general, pues, podemos detallar que está entre 70 y 90 grados de amplitud, ¿verdad? Entre 70 y 90, dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo, la edad del conductor, algún problema visual desconocido o no detectado. Muchas veces también influye de manera directa la capacidad de reflexión del cristal con que nosotros estamos. En este caso, pues alguna distracción, alguna película, algún muñeco que esté sostenido por el parabrisas. Por eso es que no podemos nosotros, antiguamente pues se utilizaba bastante todo lo que es amuletos, muñecos y demás similares que se guindaban, a la altura del espejo retrovisor que se encuentra en el parabrisas y limitaba la visual. Entonces ya ahora no se ve ya casi este tipo de acciones por parte de los conductores. Pero sí también tenemos problemas o inconvenientes dentro de el habitáculo, como por ejemplo el tipo de pilares, de acuerdo a la carrocería, de acuerdo al modelo del vehículo, el tipo de pilares, el ancho del pilar. Hablemos específicamente de los pilares delanteros o postes anteriores,
ya sea el derecho o izquierdo, y las formas que esto nos conllevan y los grados de inclinación que tienen. Entonces, eso también influye de manera directa en cuanto al cono visual activo. Ahora, el cono visual periférico es el que me permite, pues, o es el que detecta el conductor con un leve giro de su cabeza y su mirada lleva hacia ese punto. Vamos a hacer el ejemplo, pues, de que giro hacia la derecha, giro hacia la izquierda, perdón, giro hacia la derecha mía, y luego puedo visualizar, ¿verdad? Es necesaria una acción de movimiento de cabeza. Entonces, nosotros nos encontramos en riesgo mínimo, riesgo medio y riesgo máximo. Riesgo mínimo, hablemos específicamente de acciones que no generan ningún tipo de lesión. Riesgo medio, acciones que generan un daño material, y riesgo máximo, acciones que causan lesiones y obviamente la muerte, ¿verdad? Aquí podemos observar que se derivan o están inmersas las condiciones psicofísicas del conductor, es decir, el estado con que se encuentra físicamente, puede estar abotagado, puede estar su condición física disminuida, efectos de somnolencia, efectos de alcohol, efectos de sustancias psicotrópicas, efectos de medicina que haya consumido antes de la conducción, ¿verdad? También repunto aquí el ver versus el observar. Recordemos que no es lo mismo. El ver simplemente es utilizar la capacidad visual del ojo, y el observar es utilizar la capacidad del ojo y multiplicar el estímulo que se debe dar para poner la atención adecuada a ese estímulo que se está recibiendo. Por eso de allí, de observar, viene el poder resolver un problema, el poder resolver una situación de riesgo. Lo que no nos ayuda en este nivel de resolución de problemas, la capacidad simplemente de ver. Identificación de riesgos es ubicar o focalizar cada riesgo, si es leve, mediano o alto, ¿verdad? Y su impacto posterior, pues, a este tipo de riesgo presentado. Técnica para colocación correcta de espejo. En este caso, pues, vemos sobre su parte derecha la visual prácticamente de un conductor que indica al frente, a los lados, atrás, ¿verdad? Entonces, son la planeación, la percepción y la acción. Eso es lo que refiere aquí la técnica para colocar también correctamente los espejos, a fin de no generar puntos ciegos. Recordemos que una mala ubicación, una correcta o incorrecta ubicación puede generar un riesgo, pues genera un punto muerto por el cual no podemos observar a un ciclista, a un menor peatón, a otro vehículo, a un motociclista, y puede de allí producirse un accidente por la verificación de que no existe supuestamente riesgo por parte de ese punto muerto que el conductor ha divisado. Impacto de la condición física y mental en la identificación de riesgo. Recordemos, el impacto de la condición física y mental. Es decir, el riesgo, cómo va a impactar mentalmente en mí, ¿verdad? Cómo ese riesgo que he visualizado se va a visualizar dentro de mi condición física. Muchas veces, pues, vamos a suponer hora pico, vamos a suponer una reducción del desplazamiento, lo que nosotros conocemos como congestionamiento vehicular, y nosotros esa acción hace que físicamente nosotros nos desesperemos, físicamente el conductor se sienta polarizado muchas veces, sumado a ello otras situaciones como contaminación visual, contaminación acústica. Entonces, mire cómo se va volviendo esto una cadena de la cual tenemos que tener en consideración. Y le digo esto, compañeros, porque en la mayoría de los controles operativos que se realizan por los agentes civiles, pues el desconocimiento muchas veces genera a no sobrellevar una correcta actuación, y sino más bien a que esta situación
por parte del conductor la tome mal y se pueda salir de control generando ya una acción de índole penal por una agresión a la gente, por un insulto, una falta de obra o de palabra directamente como dice nuestra normativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el impacto durante la conducción, ya sea de física o mental, sumado a las condiciones que lleva el conductor, ¿verdad? Entonces, todo lo que asimila más la condición propia del conductor hace que se pudiera generar una acción que pone en riesgo también, ¿por qué no? También pone en riesgo a toda la circulación que está inmersa en esa vía desarrollándose o haciendo uso o como usuario de la vía, ¿verdad? Muchas veces nos ha tocado ver en los noticieros, durante operativos, pues que conductores reaccionan a un control operativo que por parte de un agente de tránsito de una mala manera, de una mala forma, y eso genera que haya el retroceso de la gente, eso genera que se ofusque la gente, tanto la gente como el propio conductor, y se generen incluso atropellamientos porque hay ese roce, ese altercado entre el agente de tránsito y entre el conductor, ¿verdad? Poniéndose ambos en riesgo en la vía, debiendo por parte de la gente resolver más bien este problema. Entonces, allí también entra el protocolo del agente de tránsito que se une con la prevención en cuanto a la conducción por parte del usuario de la vía, en este caso específicamente el conductor, y la prevención por parte de la gente en elaborar bien un protocolo o efectivizar un protocolo de manera adecuada, ¿verdad? Comportamientos de riesgo en la conducción, esto netamente es durante el traslado, durante la operación de conducción por parte pues, del usuario de la vía, el conductor. Hablemos de velocidad inadecuada, lo cual pues es bastante común en nuestro país, podemos detectarlo. Hoy en día, gracias a la investigación de accidentes de tránsito, con conocimiento de física matemática podemos ya resolver casos en los cuales hay un índice de exceso de velocidad que pone en riesgo, en alto riesgo de accidente, ¿verdad? Las violaciones a los derechos de paso, violaciones a señales de tránsito, giros incorrectos, no mantener la distancia prudencial de circulación o de seguimiento, rebasar o adelantar incorrectamente. Entonces son comportamientos que generan riesgo en la conducción. Vuelvo y repito, no hay que confundir riesgo con la condición de riesgo. La acción de riesgo no hay que confundirla con la condición de riesgo. Acabamos de poner el ejemplo hace unos minutos y hay que tener muy pendiente eso para que el agente de tránsito detecte y hable de una manera adecuada las dos etapas o los dos pilares, perdón, del riesgo. Conducción a la defensiva, ya hemos explicado de primera mano pues el uso del cinturón, especificar bien retrovisores, el uso correcto de la bocina sin contaminación visual, que nos pueda nosotros pues soportar y ayudar para que no seamos partícipes de siniestros viales, ¿verdad? Estos conocimientos, por favor, señores agentes de tránsito, los encomiendo a desarrollarlos, no solo a desarrollarlos ustedes, sino que durante sus operativos, durante sus operaciones, también hacer que los conductores o usuarios de la vía lo desarrollen. Esto nos va a mantener de manera adecuada. Específicamente ese va a ser su trabajo, porque sé que ustedes ya lo conocen. Hemos profundizado en cuanto a la prevención, en cuanto a la regulación, en cuanto a los tipos de conducción, tipos de atención que debemos de tener nosotros para que sean aplicados por parte de los usuarios de la vía y evitar así los siniestros y cumplir sobre todo con uno de los pilares fundamentales de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es reducir el número de accidentes, porque para eso estamos como agentes de tránsito, para reducir los siniestros viales, de los cuales pues la ciudadanía negativamente muchas veces son partícipes.
Sin embargo, nosotros estamos día a día elaborando para que eso suceda, para que sea mínimo y por qué no, pues soñar con un mundo en donde no exista, así nos cuesta el trabajo, dijo un compañero una vez, pero no queremos ver ya más accidentes de tránsito en nuestras vías. Hasta aquí la materia que he desarrollado con ustedes en cuanto a la conducción a la defensiva, la atención, prevención y riesgo durante la circulación. Es para mí pues un grato honor poder haber concluido este curso con ustedes. Esperamos en otros cursos pues poder profundizar mucho más los conocimientos. Hay bastante, créanme que hay un mundo entero, hay bastante por seguir nosotros compartiendo con ustedes, por seguir intercambiando, ¿por qué no experiencias? Recordemos que los maestros somos eternos aprendices. Entonces los invitamos al curso, a los cursos siguientes, sobre todo al curso que está generando y revolucionando todo lo que es las operaciones de tránsito, el cual es el curso PRIA, que es Primer Respondedor Internacional en Accidentes de Tránsito, un curso que con la Asociación de Tránsito ya se está manejando por interno de manera acelerada. Esperemos pues que en cualquier momento podamos ya finiquitar y se pueda cristalizar ya este curso PRIA, que es a nivel internacional. Tiene la presencia de varios instructores, ponentes y académicos internacionales. Ello también pues deja como finiquitar el parche y el certificado de PRIA, que es el primer respondedor internacional en accidentes de tránsito. Entonces van a obtener mucho conocimiento allí, introducción a la accidentología, introducción al control operativo, el control policial de tránsito, introducción también a la parte de seguridad vial, a la parte de educación vial. Es un curso bastante generalizado que abarca muchísimo dentro del ámbito de tránsito y específicamente pues el ámbito que ustedes se desarrollan, el cual es los agentes civiles de tránsito. Un gusto y un saludo a ustedes, que Dios me los bendiga y será hasta una próxima ocasión, compañeros.